Esto será extraño, pero abriremos con un punto malo de la película. Una película debe ser competente por sí sola, sin ninguna referencia ni ayuda externa que tengas que conocer de antemano para poder disfrutarla o comprenderla. Y considero que para disfrutar y comprender al 100% la película Naked Lunch, es mejor conocer todo el contexto y trasfondo detrás de su creación, pero sí que vale la pena conocerlo. William Seward Burroughs fue un escritor estadounidense controvertido nacido en San Luis el 5 de febrero de 1914, adicto a los narcóticos y con una trágica represión homosexual. Era muy rebelde y autodestructivo, generó un resentimiento hacia su familia y los pensamientos fatalistas predominaban en su mente, algo que entrelazaba mucho con sus obras a lo largo de su vida. Se caracterizaban por pecar contra la gramática usando la técnica Q-dope, o sea, reorganizar la estructura de las frases para resultar en otra, como un collage literario. Él creía que las leyes gramaticales eran una limitante represiva para el arte, y si algo hace el arte es transgredir las normas preestablecidas para expresar de formas inigualables sus mensajes o sensaciones, se hace en la música o en el cine. Y Burroughs por su parte destruía las palabras y oraciones para relatar o caracterizar mundos y situaciones difíciles de concebir, surrealistas y sobrenaturales, desafiando el alienado virus del lenguaje. Se le relacionaba con la mítica generación Beat, una corriente literaria de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, militarista, capital, heterosexual, usando la experimentación transgresora con drogas, de las alucinaciones, el sexo y la escritura. Aunque a William nunca le gustó que se le asociase con este movimiento. Exploraba sus mayores deseos y sus anhelos de autosuperación, por ejemplo en su obra temprana Queer, en un mundo extendido entre México y Panamá, protagonizada por un alter ego del escritor llamado Lee, que comienza a contar su vida en la Ciudad de México entre un grupo de universitarios estadounidenses expatriados y dueños de un bar, que sobreviven gracias a trabajos de media jornada. Cuenta una historia de amor entre Lee y su amigo Allerton en un viaje en busca de su mayor adicción, la ayahuasca, la droga más codiciada entre drogadictos y las naciones más poderosas, Rusia y Estados Unidos, y por todo amante. Con tentadoras cualidades de control cerebral, hace tanto una introspección salvaje de sí mismo entre críticas sociales y políticas. Queer es un fragmento de su vida hecho sátira literaria con elementos alucinógenos. Sí, William junto con su en ese entonces esposa Joan Vollmer, también escritora, se encontraban en México. No podía volver a Estados Unidos por al menos 5 años por situaciones con la policía respecto a posesión de drogas. William se dedicó un tiempo secundariamente a vender drogas para no perder el acceso a ellas y sacar dinero extra para Joan y su hijo que concibieron. Después de eso, varios negocios fallidos, una granja, tal vez un bar, todas esas ideas no llegaron a más que simples palabras. Así que siguió viviendo del dinero de su familia, dándoselas de aventurero y enamorándose de otros hombres mientras su esposa se quedaba en casa a drogarse y emborracharse. Es así que 3 años después, en 1951, estaban atendiendo su situación matrimonial para un divorcio. Ambos ya no se sentían cómodos en la relación y disputaban constantemente por drogas. William con 37 y Joan con 28 años de edad, después de numerosos viajes por el continente, el lunes 3 de septiembre del mismo año organizaron una fiesta en Ciudad de México, en el número 122 de la calle de Monterrey, en la colonia Roma, donde reinó el alcohol, y en un punto alto de la fiesta William sacó un arma de entre sus cosas y jugó un poco con ella. Entonces, en un imprudente juego con Joan, intentando atinarle con un arma a un vaso que se colocó en la cabeza, imitando un acto de William Tell, quien flechaba una manzana colocada en la cabeza de alguien, retrocedió aproximadamente 2 metros y le disparó a Joan accidentalmente. Se desplomó en el piso con un agujero de bala en la cabeza que pronto empezó a desbordar sangre. Todo esto mientras su hijo dormía en la recámara de arriba. La llevaron al hospital, pues sorprendentemente Joan aún se encontraba con vida, pero tras varios intentos de reanimación, Joan fue declarada muerta 1 hora después del incidente. William declaró: "Cuando mi esposa cayó, pensé que era una broma". Le lloró a su esposa fallecida y la policía lo llevó a la agencia del Ministerio Público de Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial. Atendió cada uno de sus juicios alrededor de los meses. Incluso su familia le costeó los servicios del abogado Bernabé Jurado, conocido como el abogado del diablo.
ya que abogaba por mafiosos y delincuentes de una forma bastante corrupta. Una suerte de Saul Goodman mexicano, vaya. También tiene una historia interesante, pero esta vez falló ridículamente, pues le recomendó cambiar la historia de los hechos, alegando que el arma se le cayó al suelo y se disparó accidentalmente a la cabeza de Joan. Obviamente fue el peor movimiento que pudieron dar, así que lo enviarían a prisión por delito de homicidio perpetrado y huyó de México, aprovechando la ley corruptible, errando durante la mayor parte de su vida entre México, París y Tánger, una ciudad en Marruecos, a seguir drogándose y escribiendo. Bueno, esta presentación es para establecer el contexto y la naturaleza del que inspira la adaptación de la que hablo hoy, aunque no es tanto una adaptación. Pasa algo parecido con Marquise, película que revisamos anteriormente. Reivindica y ahonda el autor como personaje mientras adapta cosas puntuales de su obra. El libro original de Naked Lunch fue muy controvertido y señalado como obsceno. Fue prohibido especialmente por escenas de pedofilia y asesinato. La sentencia fue anulada en 1966 por la Suprema Corte de Justicia de Massachusetts. Sí, estamos hablando de otra obra que no pretende adaptar lo inadaptable al cine, sino crear a partir de la obra de un autor una película original en tributo al autor, su obra y a su estilo, apoderándose del mismo para hacer lo suyo. En este caso lidia con el duelo que conllevó escribir su obra Naked Lunch después del traumático asesinato de su esposa. Ahora sí, David Cronenberg es un director muy peculiar. Aunque es poco consistente con la calidad de sus películas, todas y cada una son bastante interesantes de mirar. Su implementación mórbida de efectos prácticos era indispensable para darle vida al estilo surrealista de William Burroughs, que se caracterizaba por construir mundos de fantasía, enfrentando monstruos contra la realidad, porque estos monstruos son como su propia manifestación contra lo natural y establecido en las letras y en su filosofía. Exterminate all rational thought. That is the conclusion I have come to. Lo racional es el veneno para William, y su libro es así, irracional, con sus alucinaciones vomitadas en párrafos desperdigados y desordenados en pura esquizofrenia demente pero bella en cierta forma. La cinta retrata al propio William, ya que el autor de por sí se autoinsertaba en sus protagonistas. Como dijimos en un principio, sus obras eran semi-biográficas. En este caso, Bill Lee, interpretado increíblemente por Peter Weller, un escritor frustrado y reprimido que trabaja con insecticidas como exterminador. Este insecticida es simbólicamente usado como sustituto de la heroína, lo cual consumía al autor activamente, en este caso por su esposa Joan Lee, paralelo de Joan Bolmer, igual de adicta que Bill. El insecticida es descrito por ella como heroína kafkiana. It's a Kafka high. You feel like a bug. Try some. Una descripción bastante curiosa y coincidentemente relacionable con todo lo relacionado a esta obra: la angustia, culpa, frustración, soledad, la alineación que sufrimos al tiempo que nos lleva a reflexionar sobre el valor de las personas laceradas por las drogas, un real insecticida para la gente. La filosofía kafkiana será recurrente en la obra, ya que nos lo ha demostrado con su rebeldía a lo establecido y su afán por romper los moldes convencionales, esto conllevando una violenta soledad de degradación. La obra maneja de una manera abierta la sexualidad. Su esposa se relaciona con los amigos de Bill, Hank y Martin, paralelos de dos amigos escritores de William, Jack Kerouac y Allen Ginsberg. El sexo se reduce a un acto habitual sin ningún tipo de fin, como si de drogarse ocasionalmente se tratase. Aquí es donde tenemos adaptada la muerte de Joan Bolmer, una acción que repetirá más de una vez en la película. Asesina del disparo en la cabeza a Joan de una forma tan fría como intrascendental. Bill abandona el cuerpo de su esposa. Podemos ver cómo los fatalistas y preocupantes pensamientos de William se filtraban. Parece intentar convencerse de que su esposa no era real, o que él estaba destinado o programado para asesinarla en primer lugar, pero no en forma de justificación, sino de superación. Matar a su esposa en la obra es un acto de liberación, alrededor de las conspiraciones de la Interzona. Interzone es una colección de cuentos y otras obras tempranas de William S. Burroughs, de 1953 a 1958, pero fue publicada por primera vez en 1989, pero también es una organización recurrente en otras obras como Queer. Aquí es una organización con la que Bill trabajará en contra de los 100 pies en la región de Tánger, una ciudad de Marruecos, en donde anteriormente comentamos que huyó por sus cargos de asesinato. Pues pasa lo mismo en la película. No voy a mentirles diciéndoles que entendí perfectamente lo de la corporación.
Cualquier comentario al respecto se agradece. Quienes le dictan las órdenes son sus máquinas de escribir. Son bizarras cucarachas y monstruos que disfrutan del insecticida. La película reivindica al autor. Su mayor arma, dejando de lado la pistola con la que asesinó a su esposa, es su máquina de escribir. Una herramienta que usó para retratarse en diversas ocasiones, es convertida en un ser biológico y parlante. Constantemente lo veremos enfrentarse con estos, o negándolos como hacía consigo mismo con una excusa esquizofrénica, enfrentándose a los monstruos que él mismo se ha encargado de construir durante tantos años. En modo de reflejo, recuerda al personaje de Kafka en Metamorfosis. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Se examina psicológicamente, huyendo, destruyendo y finalmente superando a todo lo que le atormenta, lo cual conlleva a aceptar su homosexualidad reprimida y terminar de escribir su novela, Naked Lunch. William relacionaba la muerte de su esposa con el inicio de su carrera. Su ascenso empezó a partir de la peor tragedia que le pudo haber ocurrido, y adentrarse a la interzona, su decadente mundo literario, se paga con el peso de sus tragedias. Una vez más, la filosofía kafkiana de reflexionar sobre el valor útil de las personas. Tantas drogas hacían que ya no reconociese sus propios escritos, algo que representa la película, cuando se le dicta su relato y él lo desconoce, no se conoce a sí mismo. La película explora el proceso creativo detrás de una mente drogadicta y degenerativa. Cómo construye el mundo es perfecto porque es confuso y el espectador está tan desconcertado como Bill en un viaje entre la realidad y lo irracional. Un mundo imaginario debe sentirse así, inexplicable y desconectado de toda lógica que al menos nosotros conozcamos. Una falta que podría ser válida es que cuando un autor se inserta demasiado en su obra puede ser limitante, ya que toda esta está impregnada de él y eso es obvio, pero hay mucho valor en la creación de personajes buenos e incluso mejores que la media que vayan en contra de las visiones de quien lo escribe. Eso es más real y tridimensional, pero creo que tratándose de otra obra, esa observación tendría más sentido, ya que Naked Lunch le sirve mucho más no ser así porque se trata de comprender al atormentado William, y William habla por todos y cada uno de los personajes, por su autoinserción, por su esposa, por las figuras antagonistas. Todos son él reprimiéndose a sí mismo o intentando escapar. Toda la obra es de carácter identitaria, retratando a la misma persona. Posteriormente, Burroughs, de una forma bastante insensible a mi parecer, hizo de su tragedia todo un personaje. Pasó a la historia como un ícono de un movimiento cultural y inspiró muchísimos artistas. Incluso Kurt Cobain pidió conocerlo en persona. Y eso no lo excusa de haber cometido un acto horrible y haber evadido la ley aprovechando el pésimo sistema judicial. Incluso hay declaraciones inconsistentes. Hay quienes dicen que William en verdad no estaba tan tomado esa noche del incidente, pero yo estoy del lado en el que sí fue un accidente, porque aparte de alcohol había variadas drogas en el evento, así que es seguro que William estaba bajo los efectos de algo. En fin, México, donde cumplir la ley es opcional. De lo poco que se sabe del hijo que tuvo con Joan, parece haberle tenido un gran resentimiento a su padre por lo anterior, de verle su glorificación al asesinato de su madre. Y tal como su padre, vivió sumido en drogas. Incluso a sus 15 años, por accidente le disparó a un amigo con el arma del hogar, pero por suerte no se repitió el incidente. El amigo sobrevivió. Fue un disparo al cuello y Billy desarrolló fuertes problemas psicológicos e intentó escribir, pero no tuvo el mismo éxito de su padre. Esto lo resintió mucho más hacia él. Su padre se la vivía de viajero, desconociendo a su pobre hijo Billy, que residía en Florida viviendo con sus abuelos. Se le diagnosticó cirrosis hepática, algo que no se atendió debidamente, y en un estado lamentable, viajando hacia Florida, quedó varado en la autopista completamente ebrio. Un conductor lo halló, lo llevó a un hospital y murió de una hemorragia gastrointestinal el 3 de marzo de 1981 a los 33 años. Incineraron y enterraron sus cenizas en Boulder, Colorado. William padre siguió adelante, viviendo plenamente hasta el 2 de agosto de 1997 en Lawrence, Kansas, donde murió de un ataque cardíaco. Un dato que vale la pena mencionar es que ya se había casado antes de Boulder, en primavera de 1937, con Ilse von Klapper.
a sus 23 años, en Atenas, Grecia. Él se encontraba estudiando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena, donde se matriculó. Eran buenos amigos, solo la ayudaba a desplazarse ya que su visa estaba a nada de expirar y Alemania estaba excluyendo a los alemanes judíos. Bill se encontraba en Dubrovnik, Croacia, y accedió gustoso a ayudarla. Fue casi una mentora para él. Llegó a Nueva York el 19 de enero de 1939 y deslucieron su matrimonio en 1946 para regresar a Europa y trabajar como una empleada en una agencia de viajes, y Burroughs permaneció en Estados Unidos, donde luego se puso bien dura la cosa. Vaya, la historia detrás del mito, vaya. Este tipo de historias te hacen dudar sobre separar el arte del artista. Creo que realmente depende mucho de quién estemos hablando. Bueno, muchas gracias por ver. Se me cuida.